primeros conceptos que vamos a estar trabajando son conceptos básicos generales de economía. Y son básicos, se aplican para todo el país, son conceptos clásicos, son definiciones, así que pues vamos a verlas pues, rapidito, porque son muchos y no tenemos tanto tiempo. Entonces, bueno, la materia se llama Estructura Socioeconómica de México porque pues vamos a empezar con conceptos que nos van a permitir después analizar pues las decisiones económicas que se han dado en nuestro país y que nos han permitido pues llegar a la situación en la que estamos actualmente. Hay que recordar, muchachos, de que pues, las teorías sociales plantean de que en las sociedades siempre hay como una espiral en la cual se van repitiendo situaciones que se dieron en el pasado y que pues por las situaciones y decisiones que toman las sociedades luego se vuelven a repetir. De hecho, hay una frase muy usada en historia de que aquel pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, porque basada en la ignorancia, pues la gente vuelve a tomar decisiones sin recordar las consecuencias que esas decisiones provocaron en su sociedad. Entonces, pues bueno, eso tiene que ver con la economía, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la política. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Usualmente, muchachos, cuando pensamos en el concepto de estructura, usualmente se nos vienen a la mente, pues, conceptos que tienen que ver con construcción, sobre todo con diagramas, esquemas y demás. En realidad a nosotros lo que nos interesa de esta palabra es su concepto, pero desde el punto de vista social. Las estructuras, muchachos, de tipo social tienen que ver con formas de organización, es decir, cómo nos organizamos políticamente. Entonces, si hablamos de cómo está organizada la política en nuestro país, pues tenemos que ver si hay partidos políticos, si hay instituciones como el Instituto Nacional Electoral de nuestro país, leyes que permiten que haya democracia, demás. O sea, estamos hablando de elementos que van a conformar una estructura que hace funcionar a nuestra organización social. Si hablamos, por ejemplo, de estructuras sociales, por ejemplo, puede ser la familia. Cómo está organizada la familia, cómo es el tipo de familia que principalmente hay en nuestro país. Entonces estaríamos hablando de la estructura familiar que hay más comúnmente en nuestro país, que, no sé, poniendo un ejemplo, papá, mamá, 2 hijos, ¿sí? O a lo mejor ya el INEGI ahora establece en el censo que acaban de hacer que a lo mejor ahora las familias están conformadas de uno de los padres, o sea, por papá y la mamá, y 1 o 2 hijos, o a lo mejor es la mamá viviendo con los papás y con los nietos, o sea, las estructuras tienen que ver con una organización de elementos que le van a dar forma y lo van a hacer funcionar. ¿Vale? Entonces, todas las organizaciones y todas las situaciones que se dan en nuestra sociedad, sean económicas, políticas, sociales, laborales, de cualquier tipo, tienen una estructura. Entonces, bueno, una vez entendido eso, vamos pasando a qué características tienen las estructuras. Bien, yo aquí les traigo un esquemita que tiene 4 rasgos fundamentales según Jean Piaget. Este esquema tiene 4 características fundamentales. ¿Sí? Cuando hablamos de estructuras que tienen que ver con la sociedad, la economía, la política, etcétera, tenemos que tomar en cuenta que toda estructura tiene este rasgo de la totalidad. Para que una estructura exista y funcione, tiene todos los elementos que le sirve para funcionar. Por ejemplo, si estamos hablando de un noviazgo, pues en esa estructura van a haber 2 personas. Entonces tiene todos los elementos que requiere para funcionar. Si le falta uno de esos elementos, pues ya no es un noviazgo, ya no es una pareja, ¿sí? Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de una estructura económica, pues estamos hablando de bancos, estamos hablando de instituciones financieras, estamos hablando de unidades productivas como fábricas, negocios, etcétera. Entonces, todos los elementos que en un momento tiene una estructura son todos los que necesita para poder existir, por eso se llama totalidad. Luego viene la autorregulación. Toda estructura se regula a sí misma, es decir, que sus elementos interactúan entre sí para poder funcionar. Vuelvo al ejemplo de una familia. Si estamos hablando de una familia nuclear, papá, mamá, 2 hijos. Entonces, ¿cómo se van a autorregular? Bueno, cada familia pone sus reglas, se organizan e interactúan los miembros de su familia de cierta manera. Entonces, ellos se autorregulan, ellos dicen, esto está bien, esto está mal, a los hijos les vamos a dar estos permisos, tú sales, tú no, etcétera. Entonces, se regula. Lo mismo es para los negocios, el gobierno, partidos políticos, instituciones, etcétera. Luego está la conservación y la transformación. Vamos a decir que ese es como un combo doble. Todas las estructuras quieren seguir existiendo,
Por ejemplo, un sistema de gobierno quiere permanecer, un partido político quiere seguir funcionando y quiere seguir gobernando o luchando por llegar al poder, etcétera, o sea, dependiendo de la estructura. Entonces, una estructura quiere seguir siendo lo que es para funcionar. A eso se le llama conservación. Entonces, las estructuras funcionan para conservarse. Pero también las estructuras deben transformarse y parecieran dos conceptos contrarios entre sí. Por un lado, la estructura quiere mantenerse y por el otro lado, quiere transformarse. Pero eso es muy fácil de entender, muchachos. Por ejemplo, les pongo esta situación de una pareja de novios, ¿sí? En esta pareja de novios, vamos a decir que son María y José. Ellos ya son novios desde hace un montón de tiempo. Entonces, quieren conservarse siendo lo que son, ¿sí? Ese siendo lo que son, pues es que son una pareja, ¿sí? Entonces, para poder, vamos a decir que están empezando a tener problemas, ¿sale? Entonces María le dice a José, oye José, ¿sabes qué? Si tú y yo queremos seguir siendo pareja, tenemos que cambiar y modificar nuestra relación. Entonces, seguir siendo una pareja deben de transformarse. Ahora piénsenlo con un partido político, por ejemplo, y nos preguntaremos, a ver, si el PRI es un partido político que estuvo 70 años seguidos en el poder, ¿cómo le hizo para lograr hacerlo a través de tantas décadas? Porque no es lo mismo la sociedad mexicana de la década de los 30 del siglo pasado a la década de los 80 o 90 del siglo pasado. Entonces, ¿cómo le hizo una estructura como la de este partido político para mantenerse en el poder? Bueno, pues uno, quería seguir siendo lo que es, o sea, conservarse en el partido, en el poder, pero debió transformarse para poder lograrlo, o sea, irse adaptando y ajustando. Entonces, esas son las características o rasgos. Muy bien, bueno, esto nos lleva al concepto de economía. Muy bien, hay muchos conceptos de economía, ustedes pueden encontrar un montón, pero ahí hay uno que me gusta mucho porque es más entendible, ¿sí? La economía, muchachos, si nosotros la consideramos como esa disciplina que se basa en la toma de decisiones que nosotros hacemos, ¿sí? Y esa toma de decisiones tiene que ver con cómo le vamos a hacer nosotros para satisfacer nuestras necesidades, cualquiera que sean ellas, alimento, vestido, vivienda, etcétera, cuando de entrada ya sabemos que los recursos son escasos, ¿sí? Y las necesidades siempre son crecientes. Eso es lo que es la economía. La economía se va a encargar de estudiar precisamente de eso. ¿Cómo nosotros vamos a tomar decisiones para poder satisfacer nuestras necesidades ante recursos que siempre son escasos y necesidades que siempre son crecientes, ¿sí? Entonces, me parece que así queda más entendible lo que es la economía, ¿sí? La economía, pues obviamente va a ver cómo nosotros vamos a generar nuestros recursos, ¿sí? A través de trabajo, de inversión, generación de capital. ¿Cómo le vamos a hacer nosotros como individuos, pero también cómo le va a hacer una industria, una empresa, un gobierno para lograr satisfacer las necesidades de la población o las de tu familia o las tuyas personales con lo que hay y cómo le va a hacer para que eso sea más, para que rinda para satisfacer las necesidades, ¿sí? Entonces se tienen que tomar decisiones y la economía estudia eso, cómo le hacemos para tomar esas decisiones, así de, tengo tal cantidad de dinero, ¿sí? Por ejemplo, ahorita nuestro gobierno ya no está teniendo las entradas de dinero por la venta de petróleo porque el pozo petrolero más grande que teníamos, que era Cantarell, ya no da, ya no. Entonces, yo tenía mi presupuesto de X cantidad de dinero para gastar en educación, salud, lucha contra la delincuencia organizada, para atender ahora esta situación de la pandemia, pero pues ahora mi entrada de dinero ya no me da. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para tomar decisiones de a dónde le voy a cortar, en qué rubros le voy a cortar para poder satisfacer mis necesidades, ¿sí? En este caso, pues son necesidades del país. Ahora imagínense eso en una casa. Me quedé sin chamba, tengo 3 hijos, yo soy la persona que provee. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para decidir pues, a qué le voy a recortar para poder satisfacer las necesidades que hay que cubrir ante recursos que siempre van a ser escasos? Entonces, bueno, esa es la economía. Entonces, muchachos, pues hay que tomar en cuenta que cada nación, cada país, cada familia tiene recursos,
¿sí? Ya sea por su trabajo, o por los recursos naturales que tiene el país, o la cantidad de inversión, capital y demás que tiene. Pero siempre van a ser escasos, muchachos, porque lamentablemente nunca son suficientes. Los gastos siempre aumentan porque aumenta la población, aumentan nuestras necesidades o queremos productos de calidades diferentes. Entonces hace eso que nuestros gastos siempre o nuestras necesidades siempre crezcan y siempre van a ser escasos, ¿sí? Los recursos, siempre, y siempre hay que ver cómo los vamos a repartir. Probablemente ustedes ya lo hayan visto, por ejemplo, si alguno de ustedes trabaja o sus papás les dan dinero para gastar, por ejemplo, X cantidad a la semana, no sé, por decir algo, de 200 pesos a la semana, y cuando íbamos a la escuela, pues váyanse a la escuela, sacan las copias, desayuna, todo lo que necesites con esos 200 pesos. Y ustedes tienen que tomar decisiones. Híjole, pues ahora me pidieron un montón de copias, pero no me ajusta. ¿Por qué? Porque ese gasto no lo tenía contemplado, entonces tengo que tomar decisiones. Entonces eso genera, muchachos, pues obviamente que nosotros nos vayamos volviendo más diestros y vayamos viendo opciones para poder tomar decisiones. A eso se le llama costo de oportunidad, ¿sí? El costo de oportunidad es muy sencillo de entender. El costo de oportunidad es de que, vamos a poniendo este ejemplo, tengo 50 pesos y tengo que decidir si utilizo esos 50 pesos para irme a la escuela en un taxi porque ya se me hizo tarde, o si utilizo esos 50 pesos para sacar copias para un trabajo que tengo que entregar. Entonces, yo tengo que decidir, o tomo un taxi para irme a la escuela, o utilizo ese dinero para sacar copias para un trabajo. Yo voy a tomar la decisión de acuerdo a lo que yo necesito más. A veces, a lo mejor yo necesito llegar al plantel porque tengo un examen y pues prefiero dejar de sacar esas copias por pagar ese taxi para poder llegar a tiempo. Entonces, ese es el costo de oportunidad. Tú tienes varias opciones y tú te vas a decidir por alguna. Entonces, lo mismo sucede en la economía familiar, en la economía personal y pues en un país o en toda una rama de producción. Entonces, ese es el costo de oportunidad. Uno elige y dejas la otra opción, la que dejaste, porque decidiste tomar una. Eso es una toma de decisiones. Muy bien, bueno. La economía, muchachos, es una disciplina muy, muy grande y se divide en dos subramas principales, la microeconomía y la macroeconomía. No nos vamos a complicar demasiado en eso, muchachos. Microeconomía va a estudiar el comportamiento económico de personas, de empresas, de familias, de ramas económicas, como por ejemplo la rama automotriz, la rama minera, o sea, va a estudiar el comportamiento económico de unidades chiquitas que van a conformar la economía de una nación, ¿sí? Algunos campos de estudio de la microeconomía pues son la estructura de mercado, consumo o producción, ¿sí? Y la microeconomía pues es una economía que pues estudia pedacitos de un todo económico. Vamos dejándolo hasta ahí ese concepto. La macroeconomía, macro, grande, lo que va a hacer es que va a estudiar el comportamiento económico general de la economía en este caso, por ejemplo, de un país, ¿sí? Entonces, si vamos a hablar de la economía de México y de datos macroeconómicos, entonces vamos a estudiar aquellos indicadores que me van a ayudar a ver cuál es el comportamiento económico de todo el país, ¿sí? Yo no nada más, por ejemplo, el sector minero, el sector turismo, el sector salud o la economía de mi casa o de mi estado o de mi ciudad, sino que se agarra todo, se pone de forma global para poder entender cómo funciona la economía, o sea, cuál es el comportamiento macroeconómico de un país en general. Por ejemplo, cuando hablamos de macroeconomía de México, podemos utilizar algunos indicadores. Por ejemplo, uno de los más comunes es el Producto Interno Bruto. Eso es un indicador macroeconómico, nos ayuda a ubicar cómo está la producción total de nuestro país y eso ya nos puede dar una idea de si ha aumentado o disminuido. ¿Sí? Entonces, eso es la macroeconomía. Bueno, la economía, muchachos, tiene diferentes ámbitos de aplicación. La economía es una disciplina muy práctica que sirve para tomar muchas decisiones pues en el gobierno. Entonces, bueno, tenemos tres ámbitos principales de aplicación. La política económica, que tiene que ver con la ideología que tiene el gobierno,
Por ejemplo, el gobierno actual trae una ideología muy clara de enfrentarse contra los empresarios y de ayudar a los más necesitados. Eso es una economía política muy revuelta con cuestiones ideológicas. Entonces, pero todos los países hacen eso, o sea, no nomás es una cosa de nuestro gobierno. Tienen una forma de entender qué tipo de país quieren y lo llevan a la política económica. O sea, qué es lo que yo quiero como gobierno, qué tipo de país quiero, y le dedico dinero del presupuesto a eso, y a eso no, y a eso se lo quito, y eso se lo pongo, dependiendo de la ideología política del gobierno en turno. La política fiscal, todo lo que diga fiscal tiene que ver con impuestos, muchachos, ¿sí? Con Hacienda y con recolección de impuestos. Entonces, la política fiscal es cómo le va a hacer el gobierno para que cada uno de nosotros pague impuestos. Entonces, por ejemplo, aquí en nuestro país, pues el SAT es el que se encarga de ello y pues suben o bajan impuestos y demás. Política comercial. Cómo nosotros nos relacionamos con otros países para comprar y vender productos en el mercado internacional. Cómo nos relacionamos con las empresas y los otros países para poder vender y comprar productos. ¿Vale? Entonces, esos son los ámbitos de aplicación de la economía. Bueno, el siguiente tema que tenemos es el del modelo económico capitalista. ¿Sí? Aquí espero no nos entretengamos mucho. En el modelo económico capitalista, muchachos, es un modelo económico. Cuando hablamos de un modelo económico, nos tenemos que ir hacia el modo de producción. Estas son ideas que vienen de propuestas en la teoría marxista que tienen que ver con este estudio que hizo Carlos Marx acerca de cómo a lo largo de la existencia de la humanidad ha habido diferentes etapas o formas de generar riqueza y repartir esa riqueza, ¿sí? Entonces, él planteaba que pues ha habido desde el comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo, etcétera. Y una de las últimas etapas es el capitalismo, o sea, el capitalismo que sale o surge a finales del siglo XVIII, junto con la revolución industrial. Finalmente, la revolución industrial es impulsada por la aparición del capitalismo. Entonces, bueno, un modo de producción, muchachos, es una forma en la que se organiza la actividad económica en una sociedad. O sea, ¿cómo se va a producir bienes? Un bien, muchachos, un bien es un objeto que puede ser vendible, ¿sí? Por ejemplo, una casa es un bien, un coche, una paleta, un cuaderno, son bienes que se producen para su venta legal, obviamente. Servicios, un servicio no es algo que se vende, es algo que se oferta, como por ejemplo, esos servicios hospitalarios, ¿sí? El servicio, no sé, servicios financieros, servicios de transporte, cosas así. Cuando ustedes pagan un boleto de camión o el tren ligero, pues no están comprando el tren ligero, ni están comprando el camión, están pagando un servicio. Entonces, bueno, en un modo de producción hay que ver cómo se organizan la producción de los bienes, cómo se ofertan los servicios y cómo se distribuyen. ¿Sí? Distribuyen estos bienes y servicios y pues los beneficios económicos de esa interacción de compra-venta. Entonces, bueno, Carlos Marx planteaba de que pues todas las sociedades a lo largo de la historia pues han pasado por diferentes etapas y él planteaba de que todo modelo económico o modo de producción está basado en dos ideas principales. Uno son las fuerzas productivas y las otras son las relaciones de producción. En las fuerzas productivas, básicamente estamos hablando de la tecnología y la herramienta y los materiales que se tienen para poder producir, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de algo agropecuario, pues estaríamos hablando de un tractor, de cosas que tienen que ver con equipamiento para poder realizar esa actividad. Entonces, una fuerza productiva tiene que ver con la fuerza de trabajo humano, o sea, la capacitación que tienen las personas para realizar ese trabajo y el desarrollo tecnológico aplicado a la producción. Esas son las fuerzas productivas. Si estoy hablando, por ejemplo, de un modelo esclavista del imperio egipcio, pues ahí no había tractores. ¿Qué había? Pues había palas, picos, etcétera. Esa era la tecnología que había. En la actualidad, pues ha cambiado un poco, bueno, mucho esa situación en algunos países. Otro concepto de estos modos de producción son las relaciones de producción. Y esto tiene que ver con la relación entre las personas y las leyes y la forma en la cual se organizan. Por ejemplo, si estamos hablando de un modelo económico esclavista, el esclavista,
pues vamos a tener que, pues no había derechos humanos, no había leyes que dijeran, todos son iguales frente a la ley, o le vamos a hacer un contrato para este esclavo, por supuesto que no. Entonces, la relación que había, pues era muy diferente, era una persona que sometía a los otros, que le sacaba su látigo y los golpeaba, y las personas esclavos eran considerados como una herramienta de trabajo, no como una persona, etcétera. Entonces, las relaciones de producción es eso. Es la relación social y técnica que van a incluir la propiedad, el poder y el control de las relaciones que tienen que ver con el control de los recursos productivos de una sociedad. Entonces, tiene que ver con leyes, formas de cooperación y asociación, relación entre personas y sus objetos de trabajo y las relaciones entre las diferentes clases sociales. ¿Sí? Por ejemplo, nuestro país, hablando de relaciones de producción, es un país muy desigual, una brecha entre ricos y pobres muy grande, una de las más grandes que hay en el mundo. O sea, los ricos aquí en el país son muy ricos y los pobres son muy pobres. Eso genera brechas y hace que las clases sociales tengan una relación pues muy desigual, por ejemplo. ¿Sí? En otras sociedades esta situación es diferente, la relación de clases sociales es distinta. ¿Sí? Bueno, seguimos. Aquí hay una clasificación de los medios de producción. Aquí está, por ejemplo, esto les podría hacer tener ya una idea de cómo funciona esto. Tenemos aquí la clasificación de los modos de producción en relación a cómo está su relación de producción, sus formas de explotación y formas de apropiación del trabajo ajeno. Cuando hablamos de apropiación del trabajo ajeno es, por ejemplo, si yo soy el dueño de una fábrica, pues yo no voy a trabajar, yo voy a explotar, o vamos a hacer, me voy a beneficiar del trabajo de mis empleados, que ellos son los que van a mover la maquinaria y lo que sea para generarme un beneficio a mí, y yo nomás les pago su salario. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí vienen los diferentes modos de producción: comunismo primitivo, modelo asiático, antiguo, feudalista, capitalista, comunista, capitalista. Las relaciones de producción, vamos agarrando, por ejemplo, el ejemplo capitalista. Las relaciones de producción es entre el burgués y el proletariado, o sea, entre el dueño del medio de producción y el que tiene que trabajar para poder obtener un beneficio económico. ¿Cuál es la forma de explotación? A través del trabajo asalariado, es decir, yo voy y trabajo a cambio de un salario. Y la forma de apropiación del trabajo ajeno es a través de la apropiación privada de la plusvalía a través del mercado. O sea, en eso en español significaría que hay propiedad privada y cada quien la va a obtener dependiendo de su capacidad de compra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta es mi casa, esta es mi empresa, estos son mis negocios, pero porque en algún momento los pude convertir en propiedad privada, ¿sí? Bien, aquí tenemos una imagen que más o menos nos ayuda a entender cómo va esto. Por ejemplo, aquí en tenemos en un modelo antiguo al amo, y él lo que va a hacer es a explotar al esclavo. En la época feudal, por ejemplo, está el señor feudal que va a explotar al siervo, ¿sí? A cambio de protección y lo que ustedes quieran. En el modelo capitalista, pues al que va a explotar es al obrero. ¿Ya? Aquí en México, como en la gran mayoría de los países del mundo, está el modelo capitalista, y pues obviamente vamos a tener al dueño de los medios de producción, o sea, al dueño de la empresa o lo que sea, y van a explotar al trabajador, ¿sí? Que puede ser obrero, campesino, profesionista, quien sea. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a pasar a los principales indicadores macroeconómicos. ¿Vale? Muy bien, entonces, bueno, como les comentaba, vamos a ver estos conceptos, son macroeconómicos, pero los vamos a ver a través de los datos económicos de nuestro país, ¿sí? Para darnos cierta idea de por qué estamos como estamos, ¿sí? Nos va a permitir ver el concepto del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, muchachos, es un indicador que a nuestro presidente le encanta atacar, ¿vale? Con y sin razón, ¿sí? El Producto Interno Bruto, haciendo un concepto muy, muy sencillo, muy simple, para que nos quede muy claro, es agarrar toda la actividad económica de nuestro país, no importa lo que sea, agricultura, industria, servicios, todo lo que se produce en el país durante un año, ¿sí? Todo se junta, se suma y se saca una cantidad de valor de la producción. El Producto Interno Bruto es un indicador muy simple y por eso los economistas lo usan mucho para poder establecer si la economía de un país creció o no comparado con la cantidad de producción que tuvo con el año anterior, ¿sí? Entonces es un indicador muy fácil. Les comento que a nuestro presidente no le gusta
No le gusta ese indicador porque dice que no refleja la realidad económica del país, que él quiere medir la felicidad. A lo mejor por ahí lo han escuchado, que quiere medir la felicidad. Ese indicador en realidad se llama índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano es otro indicador macroeconómico que tiene que ver con acceso a educación, acceso a salud, a respeto de derechos humanos, a poder vivir en paz, que vivamos en un país democrático, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada más para que vean un poquito cómo se ha degradado la economía de nuestro país, hace unos 5 años México estaba en el lugar 52, más o menos, del índice de desarrollo humano. Ahora estamos en el 76, una cosa así. Entonces hemos perdido muchos lugares. Eso nos habla de la degradación social y de bienestar que hemos tenido en los últimos años aquí en el país. Maestra, ¿y a qué se refiere con índice de desarrollo humano? ¿Qué quiere decir? Precisamente con eso, es un indicador que propuso la ONU hace ya varios años como una alternativa al Producto Interno Bruto. Si nosotros tenemos el Producto Interno Bruto y medimos toda la masa de productos, servicios y demás que se generan en el país, pues México está en el lugar 15 y Estados Unidos está en el primer lugar y China está en el segundo lugar y así sucesivamente. Pero ya cuando nos ponemos a ver realmente cómo vive la gente de esas naciones, pues vamos a ver que aunque Estados Unidos es el país número uno en valor de su producción, o sea, es el lugar número uno en Producto Interno Bruto, la realidad es que hay varios lugares cuando hablas de cómo vive la gente. O sea, en realidad, el estado de bienestar de la población. Por eso les decía, el índice de desarrollo humano mide muchas cosas. Mide, por ejemplo, que haya acceso de las mujeres, por ejemplo, a puestos directivos o a puestos de gobierno. Mide que tú puedas vivir el proyecto de vida que tú has decidido, por ejemplo, que puedas dedicarte a trabajar en la carrera que elegiste, que tengas acceso a educación, acceso a salud, protección de derechos humanos, a vivir en paz, a tener el tipo de vida que tú deseas, etcétera. Todo eso se llama índice de desarrollo humano, ¿vale? Y en este esquemita que tenemos aquí, pues podemos ver qué es lo que está pasando con este indicador. El PIB no es el mejor indicador, pero es un indicador muy sencillo que nos dice cómo está la economía. Y miren, nada más para que ustedes se den una bonita idea, a lo mejor no se ve tan bien, pero medio alcanzan a ver esta grafiquita. En esta grafiquita viene desde los 90 hasta el 2020, ¿vale? Esta tasa que está aquí es el 0, o sea, no hubo crecimiento de nada. Entonces, si ustedes se fijan, aquí están las crisis económicas que nosotros hemos tenido. Está la del 94, entonces tenemos un menos 8%, es decir, que el Producto Interno Bruto, en lugar de crecer, se cayó, dejó de producir. Es decir, que si yo agarro el Producto Interno del año anterior, se desplomó. En la crisis del 94, 8.6% menos de generación de riqueza. Luego tuvimos otra crisis grande en la crisis del 2008-2009. En esa crisis aquí se cayó menos 7.7 y esa fue muy severa. Vean cómo estamos en el año 2020. No sé si alcanzan a ver el número. Menos 18.9. Y todavía no se acaba el año. Puede acumular más caída del Producto Interno Bruto. Es decir, que si nosotros agarramos las dos peores crisis económicas que hemos tenido en el país, la del 94 y la del 2008 juntas, no llegan a la caída del Producto Interno Bruto que traemos ahorita. Aquí tenemos otra gráfica, también muy fea. Es una gráfica sobre la estimación del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre de nuestro país. Nosotros ya veníamos desde el año 2016, 17, 18, que es esta parte, si se fijan, es muy estable. Luego tenemos en el año 2019, ante la desconfianza de los inversionistas y de la gente que tiene los capitales con nuestro nuevo gobierno, ustedes se fijan que en cuanto nuestro nuevo presidente tomó posesión, los empezamos a disminuir y empezamos a tener un PIB de cero, es decir, un Producto Interno Bruto que no está creciendo. Entonces, antes de que empezara la pandemia, la economía de nuestro país ya venía de picada. El Producto Interno Bruto del año pasado, 2019, fue de menos 0.5. O sea,
Y eso no tenía nada que ver con la pandemia, es con la desconfianza que genera el discurso del presidente y la desconfianza que le tienen los inversionistas al gobierno actual. Pero, pues bueno, vamos diciendo, ya venía de bajada, y este es el primer trimestre del 2020, ya estamos en menos 2.2. Ahora, en el segundo bimestre, algunos bancos, por ejemplo el Citibanamex, muestra un menos 18, el JP Morgan, que es uno de los bancos internacionales más grandes, un menos 22, Banxico, que es el Banco Nacional de nuestro país, ese que imprime la moneda y los billetes y todo, menos 18% cuando empezó el año. ¿Dónde está el problema? La gente ha dejado de consumir, menos 22%, está comprando la gente, menos 22%. Hay una inversión en menos 37%, o sea, la gente que tiene dinero está invirtiendo menos 37%. El gasto público, o sea, el gobierno está tratando de invertir 5%, no está logrando hacer nada en contra de lo que está pasando. Las exportaciones están caídas, menos 56%, menos 40% dependiendo del mes. Las importaciones, pues si no compramos, pues digo, si no vendemos, pues tampoco compramos. Las importaciones están en menos 47%. Entonces, esto rompe la dinámica económica de todos los países, por eso todos los países están sufriendo igual. Me clavé en el Producto Interno Bruto porque de ahí salen otros indicadores. El ingreso per cápita es la cantidad de dinero. Agarro el Producto Interno Bruto y lo divido entre toda la población que vive en el país. Por ejemplo, si yo tengo 1 millón de pesos de Producto Interno Bruto y tengo 1 millón de personas, de habitantes del país, el ingreso per cápita es dividir ese 1 millón de pesos de Producto Interno Bruto entre el 1 millón de personas que tengo de población. Eso me daría 1 peso por cada persona. Ese sería mi ingreso per cápita. ¿Sí? Les puedo asegurar que el ingreso per cápita de este año 2020 se va a desplomar para nosotros y para la mayoría de gente de los países, porque el Producto Interno Bruto va desplomado hasta ahorita 18%, así que lo más probable es que tengamos una disminución en el ingreso per cápita de 18%. Otros conceptos macroeconómicos es la tasa de desocupación, o sea, ¿cuánta población económicamente activa tenemos? Estos se consideran desde los 16 hasta los 65 como personas económicamente activas, que están en posibilidades de trabajar. Entonces se saca de esa gente, o sea, millones de personas que están en ese rango de edad que deberían estar trabajando, cuántos realmente están trabajando. Índice Nacional de Precios al Consumidor, este nos interesa un montón, es cómo suben los precios del jitomate, de la cebolla, de los energéticos, o sea, es el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Se hace un seguimiento para ver cómo suben o bajan los precios que la gente paga por productos de la canasta básica, o sea, alimentos, servicios energéticos y demás. Eso nos va diciendo el comportamiento de la economía, ¿sí? Las tasas de interés, que tiene que ver con cuando yo necesito un préstamo, los bancos, que son los que hacen esto, o las financieras, arrendadoras, etcétera, en cuánto dinero van a obtener de ganancia por prestarme su dinero. Entonces, las tasas son muy altas. Sí, las tarjetas de crédito, por ejemplo, tienen una tasa como del 47, 48% anual. Eso quiere decir que si ustedes no pagan, van a terminar pagando un 50% más de lo que pidieron prestado, pero también es un indicador de la situación económica del país, ¿no? El índice de precios y cotizaciones, tiene que ver con la bolsa de valores, el valor de las empresas, sobre todo tiene que ver con el dinamismo de las empresas que están cotizando en la bolsa de valores. Si la bolsa de valores empieza a tener pérdida, pues obviamente afecta al precio de la moneda, afecta a otros indicadores, porque tiene que ver mucho con la confianza que tienen los inversionistas para dejar su dinero aquí en nuestras empresas e invertir en los proyectos del gobierno y meter su lana acá, ¿sí? Entonces, si la bolsa de valores trae problemas, genera miedo, la gente saca su lana y te la lleva a otro lado, y eso nos deja con menos dinero circulando en las inversiones. Luego está la balanza de pagos. Esta de la balanza de pagos tiene que ver con cuánta deuda tenemos y cuánto porcentaje de Producto Interno Bruto equivale a esa deuda que tenemos. La deuda no es mala. La deuda te da acceso a recursos que puedes utilizar para producir. Por ejemplo,
Si yo estoy viendo que aquí en México, no sé, tenemos unos campos muy grandes de minas de cobre, pues puedo, y no tengo dinero para de poner las minas, puedo pedir un préstamo como gobierno para invertir en el desarrollo de campos mineros, porque yo sé que eso me va a redituar dinero. Pero, por ejemplo, entonces, bueno, esa es la balanza de pagos. La balanza comercial tiene que ver con la cantidad de dinero que yo, digo, perdón, cuánto vendemos al extranjero y cuánto compramos del extranjero. Cuando hablamos de una balanza comercial es que tratamos de que esté lo más parejo posible, pero no quiere decir que el punto ideal sea parejo, ¿verdad? O sea, le compro 5 pesos al extranjero y vendo 5 pesos al extranjero y da tasa cero. Eso es irreal, totalmente irreal. La balanza comercial es eso. ¿Cuánto vendemos al extranjero y cuánto compramos? ¿Sale? Y tratamos de que no esté tan despegado. La deuda pública es cuánto dinero le debe el gobierno a, ya sea el gobierno municipal, un gobierno estatal o el gobierno federal, cuánto le debe a un banco, a otro país o alguna otra institución financiera. Esa es la deuda pública, que no se cuenta o no se suma con la deuda privada. Por ejemplo, si yo le debo a un banco o si ese banco le debe a otro banco, esa es deuda privada. La deuda pública es el dinero que el gobierno pide prestado para lo que sea que lo necesite. Y el tipo de cambio, ya con este terminamos, muchachos. El tipo de cambio es el valor de nuestra moneda en el extranjero. Y el valor de la moneda en el extranjero muchas veces tiene que ver con la confianza que tienen los inversionistas con nuestro país. Si somos un país que da confianza, usualmente nuestra economía, nuestra moneda tiende a estar fuerte. Y también nuestra economía sufre mucho en relación al dólar. Si el dólar se pone muy fuerte, pues el precio del peso baja. Tenemos que dar más pesos por dólar. Bueno, muchachos, pues es una vista muy rápida de todos estos conceptos. Sería todo por el día de hoy, jóvenes. ¿Sale?